Hola, buenas tardes. Vamos a ver la clase del día de hoy en la cual vamos a hablar sobre inmunoterapia. Este es el video número 2. Recuerden que esta clase ya la iniciamos con el video anterior que trataba sobre vacunas. En esta ocasión vamos a hablar exclusivamente de la manipulación terapéutica de la respuesta inmunológica, es decir, la inmunoterapia propiamente dicha. Déjame ver. Ok. Entonces, para comenzar tenemos que ver algunos puntos claves. Entonces, ¿cuáles van a ser los puntos que vamos a tratar en la clase del día de hoy? Pues bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de los fármacos inmunomoduladores, ¿sí? Lo cual es un término que, bueno, en realidad podría ser mucho más amplio porque se podría decir que muchos medicamentos pueden tener un efecto inmunomodulador aunque no hayan sido diseñados con ese propósito. Vamos a hacer un espacio aparte para hablar de los anticuerpos monoclonales, que es una de las terapias más usadas a nivel clínico. Y bueno, vamos a hablar de otras formas de inmunomodulación, como son los inhibidores de las vías de señalización, los fármacos citotóxicos y la inmunoterapia celular, que es la última parte de la. Entonces, para empezar, vamos a hablar de los fármacos inmunomoduladores que más se utilizan en la práctica clínica. ¿Vale? Vamos a empezar con unos que son muy conocidos, que son los más utilizados y los más utilizados tanto en la clínica a nivel de consulta como a nivel de hospitalización. Y estamos hablando de los antiinflamatorios no esteroideos y en particular a los inhibidores de la ciclooxigenasa. ¿Qué es la ciclooxigenasa? Pues bueno, es una enzima que se encarga de la producción de mediadores inflamatorios a partir del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es una molécula precursora que después de la acción de esta enzima que se llama ciclooxigenasa genera varios mediadores inflamatorios como prostaglandinas, en este caso la prostaglandina H2, tromboxanos como el tromboxano A2, ¿sí? Y leucotrienos. Entonces, ¿cuáles funciones tienen estas moléculas que resultan del ácido araquidónico? Pues entre otras, inflamación. Es la más conocida y es la principal, pero también existen otras como este tromboxano A2 puede causar activación plaquetaria, vasoconstricción, otras prostaglandinas pueden causar la activación del endotelio vascular, ¿sí? Algunas pueden causar broncodilatación o disfunción renal, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se busca cuando se trata de impedir la inflamación o de inhibir la inflamación de forma terapéutica? Pues inhibir a estas enzimas, a la ciclooxigenasa. Hay dos ciclooxigenasas que se inhiben a nivel terapéutico, la COX-1, la cual es constitutiva, es decir, siempre se está expresando, y la COX-2, que es inducible. Entonces, tenemos diferentes fármacos que pueden inhibir a estas moléculas y son lo que se conoce como antiinflamatorios no esteroideos o AINES. ¿Sí? AINE es la abreviación más, más frecuentemente usada. ¿Sí? Disculpen la letra. Ahí está. AINES. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son estos antiinflamatorios no esteroideos? Pues bueno, los más convencionales, los más usados desde hace mucho tiempo, son los no selectivos, que pueden inhibir tanto a la COX-1 como a la COX-2. ¿Y aquí qué tenemos? Pues bueno, uno es el ácido acetil salicílico, que es uno de los medicamentos más viejos que existe, que es la aspirina. Otro es el acetaminofén, que otra forma de decirle es paracetamol. El nombre de la marca es Tempra. Y algunos otros, sí, que ya ustedes pues verán después, es la indometacina, ibuprofeno, naproxeno, sulindaco, diclofenaco, piroxicam, meloxicam y cetoprofeno. Entonces, ¿qué hacen estos fármacos? Inhibir a la ciclooxigenasa, impidiendo así el inicio de la inflamación. Más recientemente se han desarrollado otros medicamentos que son los inhibidores selectivos de la COX-2. Es a lo que así de forma popular se les llama los COXIPs, porque son inhibidores de la ciclooxigenasa 2. En estos medicamentos, la ventaja que tienen es que son más seguros respecto a el daño gástrico. Porque ¿qué pasa con estos? Al inhibir la producción de prostaglandinas, se estimula la producción de ácido
en la mucosa gástrica. Entonces, todos estos medicamentos, todos, algunos en mayor medida que en otros, pero están asociados con cierto nivel de gastritis que podrían ocasionar. Por eso, muchas veces, cuando se toma diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno, etcétera, pues da el clásico dolor a nivel del epigastrio causado por la gastritis y se tiene que acompañar de algún inhibidor de la bomba de protones como omeprazol o de algún antihistamínico H2 como la ranitidina. En este caso, los COXIBs, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, parecen tener un mejor efecto antiinflamatorio y analgésico con menores complicaciones a nivel gástrico. ¿Sí? Y los ejemplos más clásicos que tenemos son el parecoxib, celecoxib y etoricoxib, que son inhibidores de la COX-2 usados para dolor crónico sobre todo. ¿Sí? Además de estos medicamentos que, bueno, inhiben la inflamación a través de la regulación de los mediadores resultantes del ácido araquidónico, tenemos que hablar de otros muy importantes. No me voy a detener tanto en todos estos medicamentos porque ya es el tema de otra materia, pero tenemos que hablar de los glucocorticoides. Entonces, ¿qué son los glucocorticoides? Pues bueno, son fármacos principalmente de naturaleza lipídica. Entonces, son fármacos de una familia muy amplia, que son glucocorticoides porque son similares al cortisol, ¿sí? Que es la hormona glucocorticoide por excelencia que tenemos nosotros en el organismo, y que, como ustedes saben, deriva de toda una serie de pasos de regulación metabólica a partir del ciclo peridropentanofenadrino, ¿verdad? Entonces, una vez que se estudió el efecto de la hormona de la cortisol, se empezaron a generar estos fármacos como la hidrocortisona, ¿sí? Algunos otros ejemplos muy conocidos son la dexametasona, la prednisolona, la prednisona, la budocenida, betametasona, beclometasona, fluticasona, etc. Entonces, ¿cuáles son las principales indicaciones de estos fármacos? Pues una muy común es que se usan como antialérgicos, ¿sí? Sobre todo para pacientes con asma, picaduras de insecto, urticaria y dermatitis. Otra es que se utilizan como inmunosupresores para enfermedades autoinmunes o inflamatorias e incluso en pacientes que reciben trasplantes de órganos. Y otra es que en algunos casos como linfomas o leucemias se pueden utilizar como antineoplásicos. ¿Cuál es la importancia de esto? Hay incluso eventos académicos exclusivamente dirigidos al uso y abuso de los glucocorticoides. Porque ¿cuál es la principal complicación del abuso de los corticosteroides? Pues el síndrome de Cushing, ¿verdad? Que bueno, ustedes ya saben más de esto porque están llevando el módulo de sistema endocrino, pero es una de las principales complicaciones debidas al abuso de los glucocorticoides. Los glucocorticoides son fármacos muy nobles que inhiben a la respuesta inmunitaria, ¿sí? Pero que se deben usar de la forma adecuada. Se tienen que usar de la menor dosis a la mayor. No se pueden dejar de usar de forma abrupta, tiene que ser una desescalada en la dosis para el tratamiento de las diferentes enfermedades para las cuales está indicadas, ¿sale? Pero ¿cómo actúan estos corticosteroides? Bueno, normalmente, como son similares al cortisol, que es una hormona que nosotros tenemos, tienen un receptor. Solo que recuerden que la naturaleza lipídica, bueno, lipofílica de estos corticosteroides les permite el paso a través de la bicapa lipídica que se encuentra en la membrana celular. Entonces, el receptor de los corticosteroides está en el citoplasma. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente está acoplado a una chaperona molecular que se llaman, de una familia que se llaman proteínas de choque térmico. En inglés es Heat Shock Protein, por eso es HSP, y pesa 90 kilodaltones, entonces se llama HSP90. Una vez que el fármaco, ¿sí?, logra pasar la membrana celular, se une a su receptor y esta unión hace que se libere la chaperona. Chaperona significa que acompañan, ¿sí? Como antes decían, que te llevabas un chaperón a las fiestas, era que te llevabas al hermano mayor a que te cuidara las fiestas, pues así son estas proteínas, ¿sí? Esta proteína chaperona HCP90 es liberada y entonces eso permite que este complejo pueda pasar a la membrana nuclear y entrar al núcleo de la célula. Una vez que entra en el núcleo, este receptor se puede unir a secuencias reguladoras de genes y activar la transcripción de algunos genes. De igual forma,
puede interactuar con un factor de transcripción que nosotros ya hemos visto en algunas clases, que es el factor nuclear kappa B, y de esta forma puede inhibir la transcripción de los genes blanco de esta molécula. ¿Cuáles son los genes blanco de este factor de transcripción? Pues principalmente citocinas proinflamatorias. Entonces, si lo que hace el receptor de los glucocorticoides es inhibir la producción de citocinas proinflamatorias, pues impide el desarrollo de inflamación. Sin embargo, este no es el único de sus efectos. ¿Sí? Aquí les presento otra diapositiva en la cual nosotros podemos ver todo el espectro de acción de los glucocorticoides. El principal y más conocido es su efecto antiinflamatorio y de inmunosupresión, es decir, que disminuye el dolor, disminuye el edema, disminuye la rigidez en caso de pacientes con artritis, disminuye la discapacidad física. Otra es que funcionan como antialérgicos, ¿sí? Por eso se usan, por ejemplo, en el asma de forma inhalada, ¿sí? Otra es que incluso pueden llegar a ser lo que se conoce como fármacos modificadores de la enfermedad, o sea, que disminuyen el que una enfermedad crónica progrese, en el caso de enfermedades como la artritis reumatoide. Otra de las cosas que pueden hacer es que, bueno, disminuir la permeabilidad endotelial y la disfunción endotelial, y todo esto va acompañado a su vez de efectos adversos, que son estos que están marcados en rojito. Entonces, ¿cuáles son algunos de los efectos adversos de los glucocorticoides? Pues uno es que aumentan el riesgo cardiovascular porque pueden generar cierto grado de hipertensión. En los ojos, cuando se usan de forma crónica, en gotas, pueden ser un factor de riesgo para desarrollar glaucoma o cataratas. En la piel, el síndrome de Cushing se caracteriza, acuérdense, por hirsutismo, es decir, el crecimiento de pelo de forma anormal, y por engrosamiento de adelgazamiento de la piel, perdón. A nivel del estómago también, cuando se usan de forma concomitante con los AINES, que esta es la abreviatura en inglés, los antiinflamatorios no esteroideos, pues se asocian con úlceras gástricas. A nivel de metabolismo, los glucocorticoides, otro de los efectos adversos es la ganancia de peso, la obesidad, la retención de fluidos, el edema, el síndrome de Cushing, que se dificulta el metabolismo de la glucosa, entonces aumenta la resistencia a la insulina y que incluso puede causar disfunción de las células beta pancreáticas. A nivel cerebral o del sistema nervioso central, incluso se han relacionado con algunos síntomas neuropsiquiátricos. A nivel del hueso, cuando un paciente recibe glucocorticoides de forma crónica, siempre se tiene que estar vigilando la densidad ósea, porque una de las cosas que facilitan es la generación de osteoporosis. Como inhiben al sistema inmunológico, además de esto que les mencioné hace un rato, tienen algún efecto citotóxico sobre los linfocitos, pueden causar apoptosis de los linfocitos. Entonces, lo que causan, pues, es una inmunosupresión, que sí conviene cuando hay una enfermedad inflamatoria, pero no cuando hay una infección. Cuando tenemos una infección no queremos suprimir al sistema inmunológico. Entonces, los glucocorticoides se pueden relacionar con un aumento en el riesgo de infecciones. ¿Sale? ¿Cuáles son otros de los efectos? Porque les digo que son unos medicamentos con muchísimos efectos en el organismo. Pues otra de las cosas que pueden causar estos fármacos es la disminución de la interleucina 1, del TNF-alfa, del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, que es otra citocina proinflamatoria, de IL-3, IL-4 y IL-5, que ustedes recordarán que están relacionados con la inmunidad tipo 2 que participa en alergias, y de quimiosinas como CXL8. Entonces, disminuye la inflamación causada por citocinas. Otra de las cosas que reduce es la sintasa de óxido nítrico, disminuyendo al óxido nítrico. También disminuyen la fosfolipasa A2, inhiben a la ciclooxigenasa y también inhiben a la anexina 1. De esta forma, disminuyendo la activación de las prostaglandinas y de los leucotrienos, disminuye la expresión de moléculas de adhesión, disminuyendo así la migración de los glóbulos blancos desde los vasos sanguíneos hasta el sitio de inflamación, y aumenta la activación de unas enzimas que se llaman endonucleasas, que rompen el DNA. Al romper el DNA, lo que se facilita es la inducción de la apoptosis en linfocitos y en eosinófilos. ¿Sí? Entonces son todos esta serie de mecanismos a través de los cuales
Los glucocorticoides pueden tener un efecto inmunomodulador y también gracias a todos estos efectos adversos es que se tiene que tener mucho cuidado en su uso. Hay muchas clasificaciones de los fármacos glucocorticoides, pero una de las más importantes es la que los clasifica de acuerdo a su acción. ¿Sí? Aquellos de acción corta pueden ser el cortisol y la hidrocortisona, los cuales se pueden administrar, bueno, el cortisol es la hormona, la hidrocortisona se puede administrar incluso de forma intravenosa. Ustedes van a ver en los hospitales como si algún paciente tiene, no, perdón, no de forma intravenosa, de forma parenteral. Ustedes van a ver que si un paciente llega a tener una reacción adversa a una transfusión, por ejemplo, se realiza inmediatamente la administración de hidrocortisona para detener esa reacción alérgica. Otros medicamentos de acción intermedia incluyen a la prednisona, metilprednisolona, al deflazacort y la triamcinolona, las cuales son ampliamente utilizadas en enfermedades crónicas o alérgicas crónicas, así como vasculitis, como enfermedades de la piel y como asma. Y hay algunas otras que son de acción prolongada, como la betametasona o la dexametasona, ¿sí? Las cuales tienen una vida media de, fíjense, entre 130 y 330 minutos. Dejando ya de lado los medicamentos glucocorticoides, tenemos que hablar de otro tipo de medicamentos que se pueden utilizar para regular la respuesta inmunitaria, que son los fármacos citotóxicos, ¿sí? Aquí le puse el guión para que ustedes puedan distinguir cito, células, y tóxico, pues que le hacen daño. Generalmente son medicamentos que favorecen la interrupción del ciclo celular y la muerte de las células inmunológicas. Uno de ellos que es ampliamente utilizado es el metotrexate o metotrexato. Este medicamento lo que hace es una inhibición de los folatos. Al inhibir los folatos, hace que se disminuya la síntesis de DNA. Entonces, esa disminución en la síntesis de DNA hace que se mueran las células que están proliferando de forma constante, lo cual incluye a los glóbulos blancos, pero también a otras células, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, estos medicamentos están contraindicados en el embarazo porque al ser citotóxicos atacan a todas las células del cuerpo y en el caso de la mujer embarazada, también al producto del embarazo. ¿Sí? Otros de los medicamentos que pueden inhibir a este ciclo celular incluyen a la ciclofosfamida, la azatioprina y el mofetil de micofenolato. Estos fármacos son muy utilizados en enfermedades inflamatorias crónicas, como cuáles, ¿sí? Como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, que son enfermedades crónicas a nivel intestinal, como artritis reumatoide y muchas de las variedades de artritis, como espondiloartritis, artritis gotosa, etc. ¿Sí? ¿Por qué? Al favorecer la interrupción del ciclo celular, impiden que todos esos linfocitos proinflamatorios estén expandiéndose de forma clonal y así disminuyen la inflamación, disminuyendo el número de los linfocitos. Otra de las familias de fármacos que podemos encontrar que regulan a la respuesta inmunitaria son los inhibidores de las vías de señalización. Y estos medicamentos que, que interactúan con estas vías de señalización generalmente se han purificado a partir de microorganismos, de algunos hongos, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el caso de la ciclosporina, que es un fármaco ampliamente utilizado desde hace muchísimo tiempo, se deriva de Tolipocladium inflatum, ¿sí? Hay otros medicamentos como tacrolimus, sirolimus y rapamicina que se derivan de otros hongos como el Streptomyces tucabensis y el Streptomyces hygroscopic. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos? Pues en primer lugar, pasan la membrana celular y una vez que atraviesan la membrana celular, pueden inhibir a diferentes moléculas que actúan en las vías de señalización. Por ejemplo, la ciclosporina y el tacrolimus lo que hacen es inhibir a esta molécula que se llama calcineurina. La calcineurina se encarga del flujo de calcio a nivel citoplasmático, que este flujo de calcio facilita la activación de algunos factores de transcripción, como este que se llama NFAT.
Al favorecer este NFAT, hace que en el núcleo se active el ciclo celular, que es esta con sus fases, ¿no? SM, G1 y G2. Entonces, al activarse el ciclo celular, este linfocito, por ejemplo, prolifera y se multiplica y aumenta la respuesta. Entonces, si inhibimos a la calcineurina, disminuyen estos mecanismos y disminuye la proliferación de los linfocitos. Otro de los fármacos que aquí se mencionan es la rapamicina. La rapamicina, de igual forma, inhibe a un regulador de la señalización intracelular que se llama mTOR. Este mTOR es una molécula súper importante que se encarga de favorecer que las células proliferen, que las células activen su metabolismo y que las células sobrevivan, ¿sí? Entonces, al inhibirla, se impide que esta célula sobreviva y si el linfocito inflamatorio que nos va a hacer daño iba a proliferar, pues ahora ya no lo hace y así se puede controlar a la inflamación. Porque acuérdense que muchos de los procesos inflamatorios se deben a la activación de los linfocitos y que estos linfocitos se estén multiplicando y estén proliferando. Entonces, si inhibimos su proliferación, incluso si matamos algunos linfocitos, podemos regular a la respuesta inmunológica. ¿Cuál es el problema? Pues que lo que les comentaba hace un rato, que no solamente inhibe la proliferación o no solamente tiene un efecto citotóxico sobre las células inmunes. Sí, de forma predominante, pero no exclusivamente. Entonces, pues que también pueden afectar a otras células del cuerpo. Entonces, dejando de lado esta parte de los fármacos inmunomoduladores, vamos a pasar a hablar acerca de uno de los principales elementos de la inmunoterapia actual, que son los anticuerpos monoclonales, que también es referida a nivel clínico como terapia biológica. Entonces, ¿qué son estos anticuerpos y por qué se llaman monoclonales? ¿Sí? Recordarán ustedes cuando estábamos viendo las clases al inicio del curso de cómo se activan los linfocitos, por ejemplo, vamos a poner aquí un linfocito T, cuando decíamos que cuando se activa ocurre algo que se llama expansión clonal. Ajá. ¿A qué se refiere esa expansión clonal? Pues a que se crean clones idénticos, ¿sí? De la célula que se activa. Entonces, una célula que, por ejemplo, esta célula T tiene un receptor que es específico contra, no sé, una proteína que vamos a llamar la proteína B. ¿Vale? Entonces, estas dos células hijas, al ser clones, como resultado de la expansión clonal, también tienen su receptor que es específico contra la proteína B. Esto es la expansión clonal que tiene significado para esto. Lo mismo ocurre para el caso de los linfocitos B. Entonces, los linfocitos B igualmente, cuando hay una expansión clonal, lo que hacen es producir anticuerpos. ¿De acuerdo? Entonces, estos anticuerpos tendrán diferentes especificidades. Cuando hay una respuesta inmunológica en un organismo, cuando entra, por ejemplo, un agente infeccioso, no solamente tiene un antígeno, ¿verdad? Sino que tiene varios antígenos. Incluso todos esos antígenos pueden tener diferentes epítopos, porque acuérdense que los epítopos son pequeñas partes de los antígenos, ¿sí? Entonces, cuando entra una molécula, se pueden generar por diferentes células diferentes anticuerpos. Uno, aquí en este ejemplo, uno que va contra este antígeno rojito, uno que va contra este antígeno verde, uno que va contra este antígeno anaranjado, etc. Entonces, eso es lo que se llama una respuesta policlonal, porque son diferentes clonas, ¿sí? Receptores y anticuerpos que reconocen a diferentes epítopos. Entonces, en condiciones fisiológicas normales, esto es lo que ocurre. Se crean anticuerpos contra diferentes epítopos de los antígenos y así se logran controlar las infecciones. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con la biotecnología y con el desarrollo de la ciencia? Que se desarrolló esto que se llama una respuesta monoclonal, o sea, una sola clona. O sea, linfocitos B que producen anticuerpos con una sola especificidad. ¿Sí? Bueno, normalmente producen anticuerpos con una sola especificidad, pero lo que se logró es producir estos anticuerpos a gran escala. Entonces, en este caso de la respuesta monoclonal, tenemos anticuerpos solamente
contra este antígeno rojito. Ven acá, igual acá. Solo contra el antígeno rojito. Entonces, son anticuerpos, ¿sí?, que reconocen a solamente un epítopo. Aunque tengamos 1.000 millones de moléculas de anticuerpo en nuestro frasquito, ¿sí?, o en nuestro tubo, donde tengamos el anticuerpo, estos solamente van a reconocer un epítopo. Esta tecnología fue desarrollada por estos dos investigadores, George Kollers y Cecil Milstein, ¿sí?, y les valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1984, que compartieron con Niels Jerne también por su trabajo en anticuerpos. Entonces, lo que yo les decía, normalmente en una respuesta fisiológica, la respuesta de anticuerpos es contra diferentes antígenos, ¿no? Tenemos una respuesta policlonal. Pero ¿cuál fue el descubrimiento que hicieron estos investigadores? Pues bueno, que hay un tipo de cáncer que se llama mieloma. Y ese mieloma es un cáncer de linfocitos B, de células plasmáticas, ¿sí? Lo que ocurre durante este mieloma es que normalmente, sin que haya el cáncer, hay linfocitos B de diferentes especificidades. Los tumores del mieloma, por la modificación que sufren en el cáncer, solamente tienen una especificidad, ¿sí? Solamente producen anticuerpos dirigidos contra una molécula, contra un epítopo. Entonces, en el mieloma hay células y hay producción de anticuerpos monoclonales. Ese fue el descubrimiento. Entonces, ¿qué fue lo que desarrollaron estos científicos? Pues una tecnología para fusionar a células con, déjenme ver porque no se me ve, a células con diferentes especificidades. Veíamos aquí lo que pasa normalmente, ¿no? Le inyectas el antígeno a un ratón y ese ratón genera diferentes anticuerpos. Uno contra una molécula, contra un epítopo, otro contra otro epítopo, otro contra el tercer epítopo y otro contra el cuarto epítopo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? Fusionar a las células con especificidad conocida, ¿sí? O sea, sabemos que este 1 es específico contra el antígeno este que tenemos aquí, sabemos que este 2 es específico contra este, etcétera. Entonces, una vez que se tienen a esas células que ya producen anticuerpos con una especificidad, fusionarlas con las células de mieloma. ¿Cómo se fusionan? Se crea un híbrido. Entonces, esto se conoce como un hibridoma y de esta forma ahora ya tenemos un amplio número de células que producen anticuerpos con una sola especificidad. Entonces, estos son los anticuerpos monoclonales, que hoy en día se usan en el tratamiento de muchísimas enfermedades, ¿sí? Entonces, de esta forma ya tú tienes anticuerpos dirigidos contra la molécula que tú quieras, porque lo único que tienes que hacer es inyectar tu antígeno a algún animal para que ese animal produzca anticuerpos o células productoras de anticuerpos, purificar a esas células productoras de anticuerpos, fusionarlas con las células de mieloma y así obtener los anticuerpos. Entonces, estos anticuerpos monoclonales tienen muchísimo tiempo que existen. Pues fíjense, desde 1984 les dieron el premio Nobel, ya eso tiene casi 40 años. Entonces, pues tienen la estructura de un anticuerpo normal, con su región FAB, su región variable, su región constante, todo lo que ya hemos visto en las clases de antes, ¿sí? Pero ¿qué es lo que se ha desarrollado durante el tiempo? Inicialmente se utilizaban solo anticuerpos murinos, o sea, anticuerpos producidos en ratón. Después se fueron generando los anticuerpos, por ejemplo, quiméricos, los cuales tienen la región constante de humano, pero la región variable de un anticuerpo de ratón. Después se hicieron otros anticuerpos, que son los anticuerpos humanizados, los cuales tienen aquí intercaladas algunas regiones específicas contra el antígeno de ratón, pero conservan la estructura de un anticuerpo de humano, ¿sí? Y más recientemente, anticuerpos monoclonales que son enteramente de humano. Entonces, ¿cómo funcionan estos anticuerpos monoclonales? Bueno, pues en primer lugar puede ser por antagonismo, ¿sí? Por ejemplo, el anticuerpo se une a una molécula y así impide que esta molécula tenga su función a través de su actuación en un receptor, ¿sí? O se puede inhibir directamente al receptor
Y así, aunque exista la molécula que interactúa con el receptor, ya no va a haber una señal. Esto es lo más frecuentemente utilizado, ¿sí? Anticuerpos monoclonales que impidan la función de alguna molécula. Otra de las formas en las que funcionan es a través de inducir la señalización. Este anticuerpo monoclonal, por ejemplo, simula ser el ligando de este receptor y así activa una vía determinada. Otra de las formas a través de las cuales pueden actuar estos anticuerpos monoclonales, pues es a través de inducir la citotoxicidad, es decir, inducir la muerte de alguna célula de interés. Y esta muerte puede ser de dos formas. Una es citotoxicidad dependiente del complemento, es decir, mi anticuerpo reconoce alguna molécula en la superficie de esta célula y se queda ahí pegado. Luego llega el complemento, por ejemplo, en la vía clásica, y activa a toda la cascada del complemento para terminar haciendo, acuérdense, el complejo de ataque a membrana y matar a la célula blanca, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, tengo un paciente en el que, a ver, se producen demasiados linfocitos B y esos linfocitos B causan un problema para su enfermedad, bueno, pues hago un anticuerpo monoclonal contra una molécula de los linfocitos B, que en este caso se llama rituximab, y como los anticuerpos se unen, pues se activa el complemento y matan a la célula. Otra de las formas es la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, citotoxicidad dependiente de anticuerpos, en la cual de igual forma, se unen los anticuerpos a la superficie de una célula que queremos destruir y algún linfocito T o algún linfocito NK a través de sus receptores reconoce al anticuerpo y ¿qué hace? Pues que destruye a la célula blanca. Entonces, esta es una terapia muy difundida, ¿sí? Fíjense, en 1975 ya se desarrolló el primer anticuerpo monoclonal. Y aquí lo que se observa a la lado izquierdo es el valor en billones de los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Después de esto, por ejemplo, se creó una prueba para generar anticuerpos monoclonales antilinfoma. Y estos anticuerpos funcionaron para el tratamiento. Después de esto se empezaron a desarrollar cada vez más, ¿sí? Se desarrollaron anticuerpos, por ejemplo, para el rechazo de trasplantes de riñón, ¿sí? Con el tiempo, aquí esto fue algo importante, se desarrolló este anticuerpo monoclonal anti-CD20, que lo que hace es matar linfocitos B. Entonces, funcionó para el tratamiento de un tipo de cáncer de linfocitos B, que es el linfoma no Hodgkin. Más adelante, por ejemplo, se desarrollaron estos anticuerpos monoclonales para el cáncer. Entonces, por ejemplo, se crearon anticuerpos contra una molécula que actúa en el cáncer y que funcionó para el tratamiento. Otros de los anticuerpos monoclonales que se llegaron a producir fueron aquellos contra citocinas, por ejemplo, anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral alfa, que es una citocina muy inflamatoria. Y entonces, fíjense aquí, en 1998, se liberó este fármaco que se llama infliximab, que inhibe al TNF-alfa y por lo tanto resulta muy útil para enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn. Y así, conforme fue pasando el tiempo, cada vez más y más y más anticuerpos monoclonales hemos tenido en el mercado. Muchos de ellos son contra este TNF, como aquí está el adalimumab, ¿sí? Y otros de los cuales les voy a hablar más adelante. Pero fíjense, por ejemplo, después ya se desarrolló este omalizumab, que es contra IgE para el asma, ¿sí? Se desarrolló este ustekinumab, que es contra la interleucina 12 y la interleucina 25, y se han desarrollado ya, la lista de anticuerpos monoclonales ya es demasiado amplia para mencionarla en una clase, sí, y ya entonces, si nosotros sabemos cómo son los mecanismos de fisiopatología de una enfermedad y cuáles son las moléculas que participan, pues a través del uso de anticuerpos monoclonales podemos inhibir a esas moléculas o destruir a esas células y así regular la respuesta inmunológica. Ha sido tal el boom de los anticuerpos monoclonales que fíjense aquí, entre 2004 y 2019, ¿cuánto subieron las ganancias? ¿Sí? O sea, de aquí que estaban en 11 billones de dólares, hasta ahora de las ganancias de anticuerpos monoclonales se espera que sean hasta de 300 billones en 2025. Porque obviamente
por cómo se necesita toda una tecnología para la creación de los anticuerpos monoclonales. Pues estos anticuerpos son carísimos, ¿verdad? Hay algunos que ya son más baratos porque se crearon hace mucho tiempo y entonces la patente ya se liberó, pero los más nuevos pues son muy difíciles de pagar. Entonces, una de las enfermedades en las cuales se utiliza más esta terapia de anticuerpos monoclonales es en artritis, ¿sí? Fíjense cómo ya desde los 1930, 1940 se usaban los AINES, ¿sí? Incluso se usaban sales de oro para la artritis reumatoide. Por los 1950 ya se empezaron a usar los glucocorticoides y otros fármacos citotóxicos como la hidroxicloroquina. Después fue avanzando la tecnología. En 1983, por ejemplo, ya se usaba la ciclosporina, el metotrexate, del cual hablamos hace un rato, ¿sí? Pero con el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, se empezaron a usar los inhibidores del TNF-alfa, como son este que se llama etanercept, este que se llama infliximab, este que se llama adalimumab. ¿Sí? Ya después se fueron creando anticuerpos monoclonales contra otras moléculas. Este rituximab, por ejemplo, es contra el CD20 de los linfocitos B, que destruye a los linfocitos B. O este que se llama tocilizumab, es un anticuerpo monoclonal anti-interleucina 6. Al inhibir la interleucina 6, también se favorece el control de la inflamación en estos pacientes. Entonces, conforme se van descubriendo las vías de señalización o las vías a través de las cuales se inflaman los tejidos de los pacientes, pues también se pueden ir desarrollando anticuerpos monoclonales. Por ejemplo, aquí tenemos el ustekinumab que inhibe a la IL-23, igual que este, secukinumab, que también inhiben a la interleucina 23, porque ahora se sabe que esa citocina participa mucho en la artritis. Entonces, si la inhibimos, pues los pacientes mejoran. Tenemos el ejemplo de cómo estas moléculas se han ido modificando a través del tiempo. ¿Sí? Todos estos son anticuerpos monoclonales dirigidos contra el factor de necrosis tumoral. Acuérdense, es una citocina proinflamatoria destructiva que se produce por macrófagos y por linfocitos Th1. Entonces, hay algunos de estos, déjenme pongo el puntero, aquí está. Hay algunos de estos que son anticuerpos monoclonales quiméricos, como el infliximab, ¿sí? Y hay algunos que ya son humanos, como el adalimumab y el golimumab. Incluso se ha llegado a hacer tales modificaciones a las moléculas de anticuerpos que ya se les ha cortado. Por ejemplo, este anticuerpo tiene la región variable de la cadena ligera y de la cadena pesada acoplada. Aquí le quitaron esta región FC y le acoplaron estas moléculas de polietilenglicol, lo cual hace que, como ahora ya es un medicamento, el medicamento dure más en la sangre, el medicamento pase mejor a los tejidos y se elimine de forma más adecuada. Entonces, se han hecho una serie de modificaciones que hace que cada vez sea más efectiva la terapia con anticuerpos monoclonales. Y que esto ya se utiliza en la clínica en muchas de las especialidades. Esto es, por ejemplo, en dermatología. En dermatología ven una enfermedad que se llama psoriasis, ¿sí? En la cual hay una hiperproliferación de los queratinocitos, que son las células de la piel. Entonces, es una enfermedad muy severa que les causa mucha comezón a los pacientes, que si les salen las placas, porque se ven como placas de engrosamiento de la piel, que encima tienen como yeso, porque es la descamación de la piel, puede causar depresión de los pacientes y además de que les da muchísimo malestar. Entonces, conforme se fue conociendo cómo es la cascada inflamatoria de esta enfermedad, se fueron desarrollando anticuerpos monoclonales. Entonces, fíjense ya todas las alternativas de anticuerpos monoclonales que hay para la psoriasis. Hay inhibidores del TNF-alfa, como etanercept, infliximab, adalimumab y certolizumab, ¿sí? Hay otros que son contra la interleucina 17, como secukinumab. Hay otras contra la interleucina 12, como ustekinumab, y las más nuevas, que son contra la interleucina 23, como el risankizumab, el guselkumab y el mirikizumab. Entonces, esto es algo que se usa cada vez más en la clínica y no solamente en alguna enfermedad, sino en muchas. Aquí está el caso de otra enfermedad dermatológica que es la dermatitis atópica, que también se llama eczema, en la cual hay alteraciones en la barrera de la piel que causan una reacción alérgica crónica, ¿sí? A diferentes alergenos del ambiente y que se propicia por un ciclo de comezón y rascado. Mientras más se rascan los pacientes,
más se provoca que se engrose la piel y que vivan con comezón por toda su vida. De igual forma, en esta dermatitis atópica se han utilizado anticuerpos monoclonales. Fíjense, aquí hay anticuerpos monoclonales contra la interleucina 4, que es el dupilumab. Por aquí está, ¿sí? Hay anticuerpos, aquí está, dupilumab contra interleucina 4. También se utilizan anticuerpos contra interleucina 17, contra interleucina 23, es decir, ya casi que hay anticuerpos monoclonales contra cualquiera de las citocinas inflamatorias o antiinflamatorias que a ustedes se les ocurra. Entonces, eh, este boom de los anticuerpos monoclonales, como vimos acá, en realidad inició en los 2000, ¿sí? Es lo que llamaban como la era de los anticuerpos monoclonales, desde 2002 hasta, por ejemplo, ahora 2020, que sigue en pleno auge. Sin embargo, se están desarrollando nuevas terapias para las enfermedades inmunomediadas. ¿Cuál es una de estas? Pues tenemos el ejemplo de los inhibidores de la vía JAK. ¿Qué significa JAK? JAK es la abreviatura para Janus Activated, de activada, y la K es de sinasa, o en inglés, quinasa. Estas moléculas JAK son moléculas que se encuentran normalmente acopladas a los receptores para citocinas. Ustedes saben que toda molécula necesita un receptor para generar su acción. Entonces, por ejemplo, si esta molécula es la interleucina 1, tiene que actuar en el receptor de interleucina 1 para causar su efecto. Bueno, pues estas moléculas se encontraron que estaban normalmente en pares, así, dos, al lado de los receptores. Entonces, por eso se les puso el nombre de Janus, en honor al dios griego Janus, que era un dios de dos caras. Es este que está aquí en la ilustración. Como son dos moléculas, igual dos caras, se le puso ese nombre. Entonces se llama la vía JAK. Esta vía JAK lo que hace es que a través de una serie de acciones como fosforilación, o sea, agregar un fósforo a otra molécula, activan a factores de transcripción que se relacionan con la inflamación. Entonces, hay diferentes JAKs que sirven para muchas citocinas a la vez, ¿sí? Por ejemplo, el JAK1 sirve para muchos de los interferones de clase 1. El JAK1 y el JAK2 sirve para muchas citocinas relacionadas con interleucina 6, etc. Entonces, ¿cómo se modifica esto terapéuticamente? Pues se crearon fármacos, estos inhibidores de JAK, que inhiben a esto. Entonces, al inhibir esto, el receptor ya no funciona. Entonces, aunque haya citocinas por ahí queriendo causar inflamación o queriendo causar comezón o queriendo causar cualquiera que sea su función, ya no van a poder porque se inhiben su mecanismo de acción a través de la inhibición de JAK. Entonces, es uno de los nuevos tratamientos que se utilizan. Unos de los ejemplos son el baricitinib, tofacitinib, upadacitinib, que son inhibidores de JAK y que al inhibir el JAK inhiben a varias citocinas de una vez, generando así una respuesta antiinflamatoria adecuada. Ahora que hemos hablado mucho de las enfermedades inflamatorias y de la inmunoterapia de las enfermedades inflamatorias, también tenemos que hablar de la inmunoterapia del cáncer. ¿Sí? Fíjense cómo el cáncer desde el inicio de los tiempos, o sea, de siglos y siglos atrás, ha sido tratado con cirugía. Es decir, si alguien tiene un tumor, es fácil, llega el cirujano y se lo quita. Entonces, durante mucho tiempo esa fue la única opción terapéutica. Sin embargo, con el tiempo se fueron desarrollando otras opciones, como la radioterapia, con la cual a través de la radiación se matan a las células cancerosas, o la quimioterapia, con la cual a través de medicamentos se matan a las células cancerosas. Ya más adelante, al mismo tiempo que se empezaron a desarrollar estos anticuerpos monoclonales de los cuales hemos estado hablando, pues se ocurrió la idea de crear anticuerpos monoclonales contra moléculas que están en los tumores, ¿sí? Entonces empezó propiamente dicha aquí, ¿sí? En los 80s, la inmunoterapia del cáncer, o sea, el tratamiento con anticuerpos monoclonales contra el cáncer. Lo más reciente son los inhibidores de los puntos de regulación, que son algo que ya vimos en la clase del cáncer. Por ejemplo, los inhibidores de PD1
y los inhibidores de CTLA4. Los cuales favorecen al inhibidor de la respuesta inmunológica, favorecen que la respuesta inmune ataque a las células cancerosas. Entonces, otro de los tratamientos que se llegó a usar de forma primero experimental y se llegó a probar en algunos casos fue el uso de inmunotoxinas, es decir, usar anticuerpos dirigidos contra alguna molécula que está en una célula. Si nosotros generamos estos anticuerpos que van dirigidos contra una célula, pues el anticuerpo va a llegar ahí, al sitio donde está la célula que nos interesa. Lo que hacían en ese entonces era pegarle una molécula citotóxica, un medicamento, ¿sí? Quimioterapia. Entonces, así, hacían que la quimioterapia llegara exclusivamente al sitio donde a mí me interesa, porque es guiada por la molécula. Ha sido tal el avance de esta inmunoterapia en el cáncer que fíjense, aquí les pongo solamente un ejemplo, ¿sí? Está el cáncer de mama, en el cual uno de los primeros anticuerpos que se desarrolló fue contra esta molécula, ER2, ¿sí? Que es una molécula que se sabe que es expresada por las células tumorales. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se hicieron anticuerpos que vayan dirigidos contra esta molécula y entonces, por la citotoxicidad mediada o por complemento o por los mismos anticuerpos, el sistema inmune destruía a la célula cancerosa. Más adelante ya se han desarrollado un montón de terapias que incluyen la inhibición de factores de crecimiento con anticuerpos monoclonales, ¿sí? Como este factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿sí? La inhibición de algunas moléculas intracelulares, incluso el uso de los anticuerpos contra, aquí está, los puntos de inhibición, que es lo de PD1 que ya hemos visto. ¿Sale? Entonces, de esta forma, hay muchos puntos a través de los cuales con inmunoterapia se puede atacar al cáncer. Me acomodo por acá. Aquí está. Por último, chicos, vamos a ver algo que es de lo más reciente. En México yo todavía no he sabido que se use en la clínica, sin embargo, no duden que para a lo mejor para cuando ustedes terminen la carrera ya se utiliza, que es la inmunoterapia celular. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta inmunoterapia celular? Pues que todo lo que hemos visto hasta ahora son moléculas. Le inyectas un anticuerpo o le administras un medicamento al paciente y así regulas a la respuesta inmunitaria. Con la inmunoterapia celular lo que se hace es inyectar o administrar células para que estas células son las que regulen a la respuesta inmunitaria. Lo primero que se ha hecho desde hace mucho tiempo es el trasplante de células madre, ¿sí? Fíjense en qué situaciones se utilizaría esto. Uno de los casos es la leucemia o los linfomas, que acuérdense que son un tipo de cáncer de células leucocitarias, o sea, de glóbulos blancos. ¿Dónde se crean los glóbulos blancos o dónde se crean estos leucocitos? Pues en la médula ósea, ¿verdad? Entonces, en este tipo de cánceres, la médula ósea funciona como un nicho para el cáncer. Ahí se guardan las células tumorales y se van liberando y se van liberando y se van liberando todo el cuerpo, causando así todos los efectos del cáncer. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en algunas enfermedades? Pues que se irradia a los pacientes, ¿sí? ¿Para qué? A través de la radiación matar a todas las células cancerosas. Pero si le matamos a todas las células de la médula ósea, ¿qué le va a pasar? Pues al paciente que se va a quedar sin eritrocitos, sin glóbulos blancos y sin plaquetas. Todas esas son súper importantes para las funciones fisiológicas. Entonces, lo que se hace es que se le inyectan después un trasplante de médula ósea de otro individuo, el cual no tiene cáncer. Entonces, esas células de la médula ósea van a volver a rellenar al hueso, a la médula ósea, pero ahora con células sanas, ¿sí? Porque ya matamos a las cancerosas. Y estas células madre que vienen a la médula ósea, pues van a repoblar a todo su sistema de las células sanguíneas, favoreciendo así la mejora clínica de los pacientes. Otra de las formas en las que se puede hacer esto es el trasplante autólogo de médula ósea para enfermedades inflamatorias, pero eso ya es un poco más complejo, lo cual si quieren hablamos después con calma.
Una de las cosas más recientes que se han desarrollado para el tratamiento, particularmente del cáncer, es el uso de células con receptores quiméricos, ¿sí? Es lo que pasa normalmente, acuérdense, está para la respuesta inmunológica, las moléculas de histocompatibilidad presentan un antígeno a los linfocitos T y entonces si este linfocito T reconoce al antígeno, se activa. Imagínense ustedes que esta es una célula tumoral y que este es un linfocito CD8, o citotóxico. Entonces, si este linfocito CD8 reconoce aquí que es un antígeno tumoral, ¿qué le va a hacer a la célula tumoral? Pues la va a matar, ¿verdad? A través de la inyección de perforinas, granzimas y granulicinas, que ya hemos visto. Entonces, a través de la ingeniería genética y de la ingeniería molecular, lo que se ha creado son receptores específicos contra los antígenos tumorales. Entonces, lo que se hace es que se crean células a las cuales se les pone este receptor quimérico que es contra las células tumorales. Entonces, lo que hacen en el laboratorio es tener ya una bolsa con muchas células específicas contra el tumor porque tienen este receptor quimérico creado artificialmente y se lo inyectan al paciente con cáncer. Y ha resultado de maravilla. ¿Por qué? Porque ya no necesitas un medicamento que mate al cáncer o un anticuerpo que mate al cáncer. Lo que mandas son células propiamente dichas, que son específicas contra el cáncer y que van a matar a las células cancerígenas. Porque acuérdense que el cáncer tiene muchas formas de evadir a la respuesta inmune. Al cáncer muchas veces inhibe esto, ¿sí? A través de muchas células T reguladoras, de mucha expresión de PD1, de mucha expresión de CD4. Entonces, estas células con el receptor quimérico facilitan el que se ataque a la célula tumoral, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de fíjense, un artículo que salió en 2019 de cómo se crearon estas células que se llaman células CAR-T. ¿Por qué CAR? Por Chimeric Antigen Receptor T. Son linfocitos T con receptores para antígeno quimérico, que es este receptor artificial. Estas células CAR-T se crearon, por ejemplo, contra HER2, que ya habíamos dicho que era un antígeno que está en la superficie de las células de cáncer de mama, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo se inyecta estas células CAR-T, las cuales llegan, van en los vasos sanguíneos, ¿verdad? Pero se pasan al tejido y matan a la célula tumoral. Eso es en cuanto al tratamiento del cáncer. Pero ¿qué pasa con las enfermedades inflamatorias? ¿También se puede usar inmunoterapia celular? Pues sí, porque fíjense, normalmente en una condición patológica de estas enfermedades inflamatorias hay mucha inflamación, hay mucha destrucción de tejido, porque hay mucha activación de las presentadoras de antígeno, los linfocitos T se activan y destruyen, ¿sí? Normalmente en estas enfermedades los linfocitos T reguladores pues como que no logran su función. Cuando funcionan los linfocitos T reguladores, pues normalmente lo que hacen es inhibir esa activación exagerada y así pues reducen la inflamación y reducen la destrucción de los tejidos, ¿verdad? Pues entonces, uno de los tratamientos experimentales que se están probando contra estas enfermedades inflamatorias es el uso de células Treg administradas de forma exógena, o sea, inyectadas, ¿sí? Entonces, imagínense, este es un paciente, por ejemplo, que tiene diabetes, ¿verdad? Un adulto con diabetes tipo 1, el cual, pues bueno, lo que tiene, la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico mata a las células que producen insulina. Entonces, pues no queremos eso, ¿verdad? Queremos inhibir al sistema inmune para que no las mate. ¿Qué es lo que se hace a este paciente, por ejemplo, en este tipo de terapias con células T reguladoras? Se le saca la sangre y a partir de su sangre se purifican a los linfocitos T reguladores. No se podrán sacar muchos porque no se le puede sacar toda la sangre del cuerpo al paciente. Entonces, las que se sacan se expanden en el laboratorio. O sea, se hace que se multipliquen y que se hagan más células. Eso tarda normalmente 14 días. Entonces, fíjense, de poquitas células T reguladoras que teníamos, ahora tenemos muchas, unas T reguladoras expandidas. Entonces, lo que se hace es que este montón de células T reguladoras que nosotros expandimos afuera, se le vuelven a inyectar al paciente. Y ahora ya va todo el ejército de células reguladoras a decirle al sistema inmune, oye, cálmate, no destruyas
el tejido y a través de sus mecanismos de regulación, causar que este paciente mejore. ¿Sale? Esto incluso se ha probado en México. La doctora Gloria Soldevila, que es una investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, a mí me tocó una vez ver en un congreso cómo presentó esto, que era para favorecer que los pacientes que van a recibir un trasplante acepten este trasplante y no lo rechacen. ¿Qué era lo que hacían? Al paciente que va a recibir el trasplante, se le sacan sangre, a partir de ahí se purifican las T reguladoras, se expanden y luego se le inyectan junto con a la hora que se hace el trasplante y así se favorece el que el trasplante sea tolerado. ¿Vale? Entonces, eso es todo por el día de hoy. Yo sé que es un tema difícil, entiendo que es un tema que cuesta mucho trabajo porque hay que tener muy claros todos los conceptos que hemos visto a lo largo de todo el curso y sobre todo porque son muchos conceptos nuevos, ¿sí? Lo que sí les quiero decir aquí a mis alumnos de sistema inmunitario es que esta es una parte que tienen que aprovechar mucho porque no siempre se ve, ¿sí? Muchos de ustedes pueden ir a los hospitales a preguntarles a los internos o a los residentes si alguna vez en la carrera les hablaron de anticuerpos monoclonales o de células CAR-T, les van a decir que no. Entonces, vean con calma el video, vuélvanlo a ver y vuélvanlo a ver hasta que lo entiendan. Guarden sus dudas, apúntenlas y las vemos el día de la clase. ¿Vale? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos.